Hola y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a explorar algunas de las principales estructuras del sistema nervioso central, corteza cerebral, tálamo y algunas estructuras subcorticales. Acompáñame en este recorrido para comprender cómo estas partes del cerebro trabajan juntas en el control de nuestras funciones y comportamientos. Comencemos con la corteza cerebral. Es una extensa capa de sustancia gris que recubre superficialmente los hemisferios cerebrales. Es la capa más externa del cerebro con una apariencia de cáscara arrugada. Estas arrugas son las que dan origen a los surcos y las circunvoluciones. La corteza cerebral se encuentra formada por un grupo de neuronas y fibras aferentes y eferentes debidamente organizadas. También por el tejido glial, característico de los centros nerviosos, y por una rica red capilar. En los seres humanos, la corteza se encuentra bien desarrollada y es la responsable de una variedad de funciones cerebrales superiores como lenguaje, razonamiento, aprendizaje y memoria. Dentro de las neuronas que podemos encontrar en la corteza cerebral tenemos células piramidales. Reciben este nombre porque su forma semeja una pirámide. Son las más numerosas y tienen diferentes tamaños, pequeñas, medianas, grandes y gigantes. Células de Martinotti. Las ramificaciones de estas células terminan dentro de la corteza. Células horizontales de Cajal. Se encuentran en la capa más superficial de la corteza y son de cuerpos pequeños. Células granulares o células estrelladas. Son células pequeñas de varios tipos según su tamaño y función. Células fusiformes o polimorfas. Son grandes y se encuentran en las capas más profundas de la corteza. A la corteza llegan fibras de diversos orígenes. Algunas proceden de los núcleos talámicos que constituyen las fibras aferentes específicas y se distribuyen en las distintas áreas corticales. Luego están las fibras de asociación, que se encargan de relacionar distintas zonas de la corteza. Y por último, las fibras de proyección difusa o inespecífica, que establecen conexión directa con la formación reticular del tallo cerebral. Estas células se encuentran distribuidas en 6 capas de acuerdo con su función. Las capas de la corteza cerebral son: primera, capa molecular o plexiforme. Segunda, capa granular externa o capa de las pirámides pequeñas. Tercera, capa de células piramidales. Cuarta, capa granular interna. Quinta, capa ganglionar o de las grandes pirámides. Sexta, capa de células fusiformes o polimorfas. La corteza cerebral es esencial para funciones como el lenguaje, el razonamiento, la percepción sensorial y el control motor. Se divide en 4 lóbulos principales. Lóbulo frontal, asociado con el pensamiento complejo, la planificación, el control de impulsos, la toma de decisiones, el juicio, el razonamiento abstracto y la creatividad. Comprende desde el polo frontal hasta la cisura de Rolando y la cisura de Silvio. Lóbulo parietal, responsable de la percepción sensorial y la integración de información espacial, ubicado desde la cisura de Rolando hasta la cisura parieto-occipital, lateralmente al nivel de la cisura de Silvio. Lóbulo temporal, encargado del procesamiento de estímulos auditivos, la comprensión del lenguaje y la memoria. Se encuentra debajo de la cisura de Silvio y se extiende hacia atrás hasta el nivel de la cisura parieto-occipital en la superficie medial del hemisferio. Lóbulo occipital, relacionado con el procesamiento de estímulos visuales, situado detrás de la cisura parieto-occipital. Diferentes investigadores han buscado establecer una división de la corteza cerebral. El más usado es el sistema de las áreas de Brodmann,
Basado en la citoarquitectura y a través de números designa áreas que cumplen funciones específicas en procesos fisiológicos y patológicos. Ahora pasemos al tálamo, una estructura ubicada al centro del cerebro y formada por un conjunto de núcleos interpuestos en las vías sensitivas. En él se integran distintos tipos de sensibilidad para luego ser proyectados a diferentes áreas corticales. En especies poco desarrolladas, el tálamo sirve como el más alto nivel de integración sensorial. En el hombre, a pesar que la corteza cerebral se encuentra bastante desarrollada, ciertas sensaciones de tipo doloroso y térmico alcanzan niveles conscientes en el tálamo. El tálamo tiene una forma ovoidea y está dividido en dos porciones, lateral y medial, por una lámina de sustancia blanca llamada lámina medular interna. Existen 5 grupos principales de grupos talámicos y cada uno de ellos con conexiones de fibras específicas. Grupo nuclear anterior. En conjunto, estos núcleos forman el tubérculo anterior del tálamo, reciben fibras de los cuerpos mamilares y se proyectan a la corteza cingulada del cerebro. Núcleos de la línea media. Son pequeños grupos de neuronas ubicadas por debajo de la pared del tercer ventrículo y de la masa intermedia. Sus conexiones se establecen con el hipotálamo y otros núcleos talámicos. Núcleos mediales. Incluye gran parte de la sustancia gris medial y la lámina medular interna. Envían proyecciones a la corteza frontal. Núcleos de la porción lateral o masa lateral. Forman gran parte del tálamo anterior al pulvinar, entre las láminas medulares interna y externa. Se dividen en dos grupos, dorsal y ventral. Núcleos posteriores. Incluyen el núcleo pulvinar, el núcleo geniculado medial y el núcleo geniculado lateral. El tálamo se puede dividir en 5 grupos nucleares funcionales. Núcleos sensoriales, grupo ventral posterior y cuerpos geniculados. Participan en la retransmisión y modificación de las señales sensoriales del cuerpo, rostro, retina, cóclea y receptores del gusto. Núcleos motores, ventral anterior y lateral. Transmiten la información motora del cerebelo y globo pálido a la corteza motora precentral. También se conocen como núcleos de relevo motor. Núcleos límbicos, núcleos mamilares del hipotálamo y circunvolución del cíngulo de la corteza cerebral. Recibe información de la corteza olfatoria y regiones de la amígdala, proyectando de manera recíproca a la corteza prefrontal y el hipotálamo. Núcleos multimodales, pulvinar, posterolateral y dorsolateral. Tienen conexión con áreas de asociación del lóbulo parietal. El papel del tálamo va más allá de ser un simple puente de comunicación cerebral. Juega un papel activo en el procesamiento de la información que llega desde otras áreas. Tiene un papel importante en la inducción y mantenimiento del sueño. Es una de las primeras estaciones en el cerebro para la información que proviene de los sentidos, a excepción del olfato, realizando un filtro de lo verdaderamente importante y enviando dicha información a la corteza cerebral, fundamental en la aparición de la conciencia y todo lo relacionado con ella, desde la capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje, la capacidad de centrar la atención en información concreta. Interactúa con vías neuronales que participan directamente en la aparición de estados emocionales. No en vano está rodeado por el sistema límbico. Las estructuras subcorticales se encuentran en los dos hemisferios cerebrales y se encuentran ubicados debajo de la corteza cerebral. Vamos a revisar algunas de ellas. Los ganglios basales son unas masas de sustancia gris que se encuentran a profundidad de los hemisferios cerebrales. Anatómicamente incluyen el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Están involucrados en el control del movimiento voluntario y la coordinación.
Todas aquellas actividades rutinarias que, aunque voluntarias, las hacemos sin pensar. Las lesiones o daños en estas estructuras se relacionan con afecciones degenerativas graves como parálisis cerebral, enfermedad de Huntington y enfermedad de Parkinson. La amígdala es una estructura con apariencia de almendra ubicado en lo más profundo de los lóbulos temporales. También se le conoce como cuerpo amigdalino y está conformada por el núcleo lateral, núcleo basal, núcleo central, núcleo medio y células intercaladas. La amígdala está relacionada con la regulación de las emociones como el miedo y las respuestas conductuales de agresividad, así como de los instintos de supervivencia más primarios. Los daños o lesiones en la amígdala pueden ocasionar alteraciones relacionadas con la gestión de emociones, problemas en el reconocimiento de expresiones faciales que reflejan emociones, falta de respuesta a estímulos sexuales, entre otros. El hipocampo es un pequeño órgano ubicado en el lóbulo temporal intermedio y con una forma similar a la de un caballito de mar. Es una de las partes más importantes del sistema límbico. Tiene un papel fundamental en los procesos de memoria, en especial la memoria a largo plazo. Una lesión o daño en esta zona puede tener implicaciones importantes en la memoria, especialmente para registrar y codificar información nueva, afectando a su vez el aprendizaje. También se puede presentar desorientación espacial y temporal, incapacidad para reconocer dónde se encuentra y orientarse en un nuevo lugar. Cada una de estas partes desempeña un papel único, pero interconectado con el funcionamiento del cerebro.